estas cafeterías. Luego, específicamente, como ven esta parte de la tabla, el consumo de alimentos, agarramos la muestra, que eran 14 individuos, y a partir de ellos preguntamos los siguientes datos: ¿cuántas veces comían fuera de sus casas? Porque queríamos saber ese dato también. Y observamos que el 57.14% comía 3 veces o más fuera de su hogar a la semana, que es un valor muy alto. Ahora tenemos esta tabla, que es nuestro segundo objetivo, viendo el país en el que estamos, que es un productor de lácteos y derivados. Entonces, en el 42.9% de la producción. Y el consumo de carnes también es elevado, que es de 3 o más veces por semana, que es el 23 con 92.9% de los participantes. Consumo de grasas y aceites para la preparación de alimentos, el aceite en la mayoría, que es el 78.6%. Y la preparación de alimentos dentro y fuera de la casa fue similar, fue 50% para 14 personas comían fuera de su casa y 14 personas comían comida hecha en su casa. Y de esas personas que comían fuera de su casa, reduciendo la muestra a 14 personas, 3 o más veces, el 57.14% de los participantes comía 3 o más veces por semana fuera de su hogar. Bueno, siguiendo con el tema, ¿verdad? Es importante definirlo. Entonces, los hábitos alimenticios, ¿verdad? La Organización Mundial de la Salud los describe, ¿verdad? A estos hábitos como un conjunto, ¿verdad? De costumbres que determinan la selección, preparación y también el consumo de dichos alimentos, tanto pues en individuos, ¿verdad? Como en grupos. Es importante, ¿verdad? Esta definición porque a la vez nos aporta, ¿verdad? Los nutrientes que necesitamos para desarrollar las diferentes actividades que nosotros realizamos día con día. Existe un hábito alimenticio saludable, porque tenemos que tener bien claro, ¿verdad? Esto y lo que estamos consumiendo. Bueno, consiste, ¿verdad?, en aquel que incluye alimentos de todos los grupos, que más adelante vamos a ver qué alimentos están contenidos en cada grupo, pero es importante, ¿verdad?, la ingesta de alimentos frescos y naturales, ¿verdad?, como las frutas, las verduras, también los alimentos que contienen minerales y vitaminas, para poder, ¿verdad?, construir y renovar las células y tejidos de nuestro cuerpo. También es importante mantener lo que son los procesos internos en un muy buen funcionamiento, como ser la respiración, la digestión y también el metabolismo, para así, ¿verdad?, obtener la energía que necesitamos para vivir sanamente, ¿verdad? Entre un alimento saludable y uno no saludable. En cuanto a esto, tenemos que tener, ¿verdad?, nosotros, por decirlo así, un aporte nutricional o una dieta, ¿verdad?, efectiva para que nosotros podamos desarrollarnos normalmente. La diferencia de un alimento saludable, pues estas en común, ¿verdad?, tienen sus diferentes premisas, que por ejemplo son materiales primas sin procesar o con un mínimo procesado. ¿Qué significa esto? Bueno, las materias primas son las que las obtenemos naturalmente, ¿verdad? Y con un mínimo procesado no significa que no son naturalmente, sino que estas pierden algunas de sus propiedades, pero pasan por un proceso como de limpieza, ¿verdad? También congelamiento, también las frutas, ¿verdad?, las verduras que nosotros pelamos. Las legumbres y con los tubérculos, y vamos a ver que son alimentos son los que consumimos, ¿no?, que contienen mayor cantidad, son los cereales como el arroz, el maíz, el trigo, la avena y los productos que se han derivado de ellos, así mismo como la tortilla, el pan, los macarrones y lo que son los cereales para el desayuno. Vemos que en el alimento podemos ver una tortilla y una unidad sería lo más específico para poder incluir los frijoles con cucharón y la ropa con una unidad de hierro. Luego vemos que la leche y sus derivados son alimentos componentes de una proteína que es importante consumir y de muy buena calidad. Entonces, además de las son fuentes natural de calcio. Entonces, aparte de poder consumir proteína, también es una fuente de calcio.
Entonces, productos como la leche que debe consumir un vaso de litro, un vaso en porciones, el yogur también un vaso pequeño, una taza pequeña, el queso fresco, es un cuadrado pequeño y un huevo de una unidad, en este caso mínimo que es la porción. En la fruta y la verdura vamos a ver que se recomienda lo que es consumir por lo menos 5 porciones entre frutas y otros vegetales al día. La guía alimentaria para autoras, que es un documento que fue creado por la Organización Panamericana de la Salud junto con la Universidad Pedagógica y otras instituciones para que nosotros podamos tener una guía de lo que podemos comer en nuestro país. Y esta guía se basó en la cultura y en los alimentos disponibles en nuestro territorio. Esta es una herramienta que tiene como propósito generar estrategias de educación nutricional para nuestra población. Y nos da 7 mensajes, y a través de estos mensajes nosotros podemos tener un estilo de vida saludable, que son para tener una buena salud, coma diariamente alimentos de todos los grupos. Coma frutas y verduras diariamente porque tienen vitaminas que previenen enfermedades. Coma carnes, pescados y vísceras al menos 2 veces por semana para ayudar al crecimiento y fortalecer el cuerpo. Disminuye el consumo de alimentos fritos y embutidos para tener un corazón sano. Disminuye el consumo de sal, que es el uso de consomé, cubitos y sopas instantáneas para prevenir la presión alta. Tome 8 vasos de agua al día y camine por lo menos media hora diaria. Entonces, si nosotros ponemos en práctica estos 7 mensajes que nos da la guía, nosotros podemos tener un estilo de vida saludable. Entonces ahora vamos a entrar a lo que es a la parte de los alimentos. Y tenemos unos conceptos claves, que es el concepto de alimento, que es todo producto o sustancia de carácter natural o artificialmente óptimo para el consumo humano y nos va a dar la energía necesaria para que nosotros atendamos nuestras necesidades cotidianas. Lo que la guía recomienda a toda la población hondureña. Ahora, las recomendaciones que a continuación voy a presentarles es de parte de nosotros como que nacen de las conclusiones de nuestra investigación. Entonces, comenzamos con la primera. Y pues ya vimos, como Mario nos comentó, se puede recalcar que hay 2 grupos de alimentos que los estudiantes están consumiendo adecuadamente en cuanto a su porción y a la frecuencia de consumo en el día de una semana. Y esos son los cereales, según se especifica el 4%, y las proteínas. Pero el resto de grupos de alimentos hay que mejorar ahí una parte. Entonces, a continuación recomendamos aumentar el consumo de frutas de 3 a 5 porciones diarias, y a la hora de elegir qué frutas son, tenemos que tomar en cuenta el índice glucémico de cada uno de ellos, que más adelante les vamos a comentar qué es el índice glucémico, y recomendamos que esas frutas sean un índice glucémico bajo. Y también les recomendamos que esas frutas no sean consumidas en zumos, y también que sea de la manera más fresca, como por ejemplo las manzanas que tenemos hoy. También aumentar 4 veces más el consumo de verduras frescas, porque si recordamos, solamente se estaba consumiendo en un tiempo de comida y no era la mayoría de los estudiantes. Entonces, ¿cómo tiene que ser ese consumo de verduras? Preferiblemente que sean frescas, la manera de cocción o de preparación que sea al vapor o hervidas, y si las vamos a cocinar, que no sea por mucho tiempo prolongado. También tenemos la reducción a no más de 3 veces a la semana el consumo de lácteos y sus derivados, porque si no recordamos, lo estaban consumiendo más de 5 veces, entre 5 o 6 veces a la semana. De semana en el hogar de todos los hondureños. Y estas son las razones que la gente cree que por ser arroz es saludable, pero ya vimos el índice glucémico elevado, más le agregan ese glutamato sódico o el sodio, la parte sódica, aumenta aún más el índice glucémico. O sea, estamos hablando de que estamos haciendo una bomba o una mezcla de todos estos índices glucémicos, como vimos que al unirlos, ya de por sí están elevados o medianos, hacemos un índice glucémico elevadísimo. Y eso contribuye a una mala alimentación, específicamente en esas personas que ya tienen comorbilidades como la diabetes y la hipertensión arterial, que son las 2 comorbilidades que más
nos acechan en nuestro país. Y como un dato interesante, ya que estamos hablando del espermatozoide, en nuestra clase de neurología, en psicología, el doctor Álvarez nos enseña una cefalea, que es la cefalea o el síndrome del restaurante chino, que son personas que luego de ingerir estas comidas con glutamato sódico, con altos niveles de glutamato sódico. Todo. Por eso en la fase 2 y 3, cuando empiezan con grupos de 100 personas, con grupos de 1000 personas, con grupos de 30.000 personas, con grupos de 50.000 personas. En la imagen que pusieron sus compañeros, se nota que con COVID-19 hay... Se recomienda desde su última dosis, la tiene que tener serie primaria, refuerzo, desde su última dosis, refuerzo a los 6 meses. Después, adultos mayores con comorbilidades de 60 a 75 años, igual. Personas de 6 meses, adelante con sistemas inmunitarios comprometidos, personas embarazadas y adultos mayores de 60 a 75 años. ¿Y qué creen?